En 1953 ocurrió algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cerebro humano. Un hombre conocido solo como HM entró a una sala de cirugía buscando alivio y salió convertido en uno de los casos más desconcertantes de la historia médica. Su vida se convirtió en un enigma clínico que los científicos tardaron décadas en descifrar. Todo este caso nos deja un enigma claro. ¿Puede una persona vivir atrapada en un presente eterno donde sea incapaz de almacenar recuerdos nuevos? En la primera mitad del siglo XX, la epilepsia era un enigma clínico y la cirugía cerebral empezaba a verse como una posible salida. Los médicos conocían algunas regiones, pero la mayoría de sus funciones eran un misterio. La epilepsia era una enfermedad incapacitante y en casos graves prácticamente no existían tratamientos. Los médicos buscaban soluciones drásticas para controlar este tipo de crisis, como dietas altas en grasas, terapias de choque o ingesta de varios químicos. Pero el procedimiento médico más alarmante fue una lobectomía temporal medial bilateral, en otras palabras, la extirpación de la mayor parte del hipocampo. Este procedimiento lo aplicaron a Henry Molaison, al cual más tarde se lo conocerá como el paciente HM. Henry nació el 26 de febrero de 1926 en Connecticut. A los 8 años sufrió un accidente en una bicicleta en el que un ciclista lo atropelló. Quedó inconsciente durante unos minutos. Henry y su familia no le dieron la mayor importancia a este suceso, solo quedó como un golpe. Cuando Henry tuvo 10 años, empezaron los primeros brotes de ataques epilépticos. La familia de Henry estaba desesperada por buscar una solución en una época en la que el funcionamiento del cerebro humano aún era un misterio de la ciencia y la medicina. Las convulsiones de Henry eran tan intensas que su educación y desarrollo social se vieron comprometidos. Tuvo constantes burlas por parte de sus compañeros y se le hacía imposible tener un trabajo estable a futuro. En 1953, el neurocirujano William Skolbitz conoció el caso de Henry y propuso una intervención poco común: extirpar una parte del cerebro de Henry para intentar detener las convulsiones. Era una ventana a un mecanismo cerebral que nadie había logrado descifrar. El cirujano William Skolbitz estudió la carrera de medicina en la Universidad de Pensilvania en 1932. Esto lo llevó a ser neurocirujano en el Hartford Hospital. Tenía mucha experiencia en procedimientos cerebrales, pero no en epilepsia. Skolbitz fundó y dirigió el departamento de neurocirugía desde 1939. Durante décadas se entrenó en una especialidad que todavía estaba dando sus primeros pasos. Skolbitz ya había experimentado con extirpaciones parciales del cerebro en pacientes con trastornos psiquiátricos, a veces con resultados ambiguos, otras veces con mejoría inesperada de las convulsiones. Henry conoció a Skolbitz cuando tuvo 27 años, cuando sus ataques eran más agudos. Skolbitz revisó su historia clínica, el testimonio de Henry y de sus padres. Concluyó que el problema era focal y tenía una solución. Skolbitz dictaminó una hipótesis. Él creía que las convulsiones parecían originarse en áreas profundas del lóbulo temporal. En ese entonces no existían neuroimágenes ni escáneres cerebrales de alta resolución. Básicamente, estaba adivinando con un bisturí dónde se residía el problema. Esta cirugía, que estaba destinada a mejorar la vida, terminó convirtiéndola en el caso más famoso de la neurociencia moderna. Tras las primeras consultas con Skolbitz, Henry pasó por varias pruebas y conversaciones que lo llevaron a aceptar una idea tan arriesgada como absurda con la tecnología de ese entonces: una cirugía cerebral experimental para controlar sus convulsiones, que le habían arruinado la vida durante años. Antes de que Henry entrara al quirófano, nadie sabía realmente dos cosas críticas: qué papel jugaba exactamente el tejido que iba a ser removido en funciones humanas complejas, y qué iba a ocurrir si se quitaba esa parte en ambos hemisferios del cerebro. Hasta ese momento, la respuesta era solamente una teoría basada en comparaciones de casos, pero no una certeza. Operar el cerebro por epilepsia no era rutina. Ningún cirujano tenía forma de predecir qué función específica cumplía cada tejido que iba a remover aquel día. En agosto de 1953, Henry entró al quirófano en Hartford. Skolbitz removió grandes porciones de los lóbulos temporales mediales de ambos lados. Se estima que fue alrededor de 2/3 del hipocampo y otras regiones cercanas, como la amígdala y la corteza entorrinal. Casi 8 centímetros de tejido de cada lado del cerebro. Así que el día en que la operaron, Henry fue anestesiado, preparado y llevado al quirófano. Skolbitz y su equipo
comenzaron a retirar cuidadosamente el tejido profundo del lóbulo temporal medial, incluyendo varias estructuras que en ese momento no estaban claramente mapeadas en términos de función exacta. La cirugía en sí se la podría catalogar como un ligero avance en ese momento, pero un gran error estructurado desde nuestra perspectiva actual. Scoville diseñó lo que se llamó una resección bilateral del lóbulo temporal medial. Estaba apostando que eliminar esa región podría detener las convulsiones. Era un razonamiento médico válido entonces, pero con un margen de error enorme ahora. Henry despertó de la operación como cualquier otro paciente, pero lo que pasó segundos después dejó a todos los médicos sin palabras. Mientras su cuerpo se recuperaba, su memoria no lo hacía. No era que no recordara todo y se confundiera. No, simplemente no podía formar recuerdos nuevos. Cada cosa que experimentaba después de abrir los ojos se desvanecía en cuestión de segundos. Era como si su cerebro reiniciara su memoria constantemente, una y otra vez. Al principio, el equipo médico creyó que se trataba de confusión normal posoperatoria, pero pronto descubrieron que no era confusión pasajera, era algo más profundo y permanente. Henry podía hablar con ellos, mantener conversación fluida, incluso repetir hasta 7 números en orden, pero olvidaba todo lo que acababa de pasar en segundos. Lo irónico y contradictorio era aún más cruel. Su memoria seguía funcionando en otras áreas. Podía aprender ciertas habilidades motoras o procedimentales, sin recordar lo que había aprendido. Era como si su cerebro tuviera dos modos separados. Uno seguía funcionando normal y otro que no guardaba nada de lo que estaba pasando en su vida consciente. Ese descubrimiento parcial fue una bofetada para la ciencia de entonces. Hasta ese momento, muchos investigadores creían que la memoria estaba distribuida por todo el cerebro, sin una localización central. El caso de Henry sugería algo distinto, que hay partes específicas del cerebro encargadas para guardar recuerdos concretos. Henry despertó sin memoria nueva, con su pasado intacto, pero su futuro envuelto en incertidumbre. ¿Se solucionaron sus ataques epilépticos? En gran parte sí. Las convulsiones que lo atormentaban desde joven disminuyeron notablemente gracias a la resección de tejido cerebral que estaba generando parte de la actividad epiléptica. Podía responder preguntas y moverse con normalidad, pero olvidaba todo lo que había ocurrido solo minutos después. Era como vivir en un bucle donde cada instante era el primero. Esa condición tiene un nombre: amnesia anterógrada severa. El tejido se extirpó, especialmente en el hipocampo, y eso resultó ser fundamental para transformar experiencias nuevas en recuerdos estables. El caso de Henry demostró que el hipocampo y estructuras asociadas son esenciales para la memoria a largo plazo, mientras que otros tipos de memoria o funciones cognitivas pueden seguir intactas. Un dato sorprendente que mantuvo viva la investigación fue que, a pesar de no formar recuerdos conscientes, Henry podía mejorar en tareas repetitivas, como trazar una figura o tocar un instrumento, aunque no tuviera recuerdo de haberlo intentado antes. Eso reveló otra capa del cerebro humano. Existen diferentes tipos de memoria que operan de forma independiente. La vida de Henry después de la operación siguió entre estudios y rutinas. Siguió viviendo en Connecticut, primero con sus padres y luego en una residencia. Pero cada día para él era como despertarse por primera vez. Desde la perspectiva actual, su caso no fue una tragedia científica aislada, sino una pieza clave para comprender cómo se organiza la memoria en el cerebro humano. Este incidente fue un punto de partida para investigaciones modernas sobre demencia, amnesia y cómo se podrían restaurar o reemplazar funciones de la memoria en el futuro. La historia de Henry fue un capítulo oscuro en la medicina del pasado, pero también fue un punto de inflexión que hoy impulsa la medicina moderna. Fue una de las piedras angulares de la neurociencia cognitiva actual. Esta historia no puede volver a repetirse hoy. Existen técnicas de imagen por resonancia magnética y registros neuronales en tiempo real que permiten mapear con gran detalle áreas funcionales antes de cualquier cirugía cerebral. Aún queda mucho por explorar. El hecho de no saber que el hipocampo actúa como centinela en el proceso de almacenamiento de experiencias nos lleva a preguntarnos cómo reactivar o compensar esas funciones cuando falla por enfermedad, envejecimiento o lesión. Este cuestionamiento sigue siendo una de las fronteras más activas de la ciencia de hoy. Si esta historia te dejó pensando, te leo en comentarios. ¿Qué otro caso médico te gustaría que investiguemos? Yo soy Israel Alminate y este fue Radar Científico,
un espacio donde cada semana exploramos historias reales, donde la ciencia, la medicina y lo inquietante se cruzan.